Buenas noches. Buenas noches. Por favor, me avisan si es que me están escuchando. ¿Cómo ves vos esto? Sí, ahí. Pero ya parece que alguien más. A ver si se escucha ya. Sí. Muy bien. Estimados estudiantes, bienvenidos. En este caso, bienvenidas, porque solamente tenemos dos participantes, Angeli y Suani. Les voy a dejar con mi compañera Rosalía Inga, a quien ustedes también ya conocen, porque ha sido su profesora en algún periodo anterior. Ella les va a explicar sobre la metodología para poder tabular la encuesta, que es una de las partes muy esenciales dentro de la presentación de resultados de las encuestas. También ella es la autora del proyecto sobre cultura tributaria, de tal manera que les va a dar la explicación respecto de lo que les estaba indicando. Entonces, yo tengo mucho gusto en saludarles y les dejo con mi compañera Rosalía. Gracias. Y ahora sí. Estimados estudiantes, buenas noches. Como ya les dijo mi compañera Isabelita, mi nombre es Rosalía Inga y aquí estoy viendo algunos nombres que ya me suenan, ya que yo fui su docente del seminario, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad yo les voy a explicar cómo tenemos que hacer la parte de la tesis que corresponde al capítulo 2 y capítulo 3. Ustedes en este momento van a visualizar en pantalla y de hecho están visualizando el capítulo 2 en una hoja de Word que dice metodología. Ustedes en esta parte de la metodología tienen que explicar claramente cómo es el proceso que se tuvo que realizar para hacer esta investigación, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les he puesto de forma muy general más o menos cómo se debería redactar la metodología. Isabelita les va a pasar también este documento para que ustedes lo puedan leer más detalladamente y puedan aplicarlo a cada una de sus investigaciones. Aquí en términos generales se explica de que es una base de datos primeramente tomado del SRI en la que se selecciona los profesionales en libre ejercicio de acuerdo a la letra M. Aquí también se indica la población y cómo se determinó la muestra. Ustedes tendrán que poner de acuerdo a cada una de las bases de datos que se les dio. Obviamente va a variar, unos tienen más y otros tienen menos. También se tiene que explicar dentro de esta metodología que nosotros aplicamos un cuestionario para poder realizar esta investigación. Dentro de esta misma metodología, ustedes tienen que colocar cuántas preguntas se han hecho para analizar las 3 variables que se ha considerado en esta investigación que son fundamentales para determinar si es que o cuál es el nivel de cultura tributaria de estos profesionales en libre ejercicio de la localidad a donde ustedes les tocan. Es por eso que yo he puesto aquí la encuesta, evalúa 3 variables que permiten medir el nivel de cultura tributaria en función de la percepción, conocimiento y cumplimiento. Ese orden también ustedes van a tener que mantener porque no se ha puesto en ese orden porque ese orden más bien lo hemos ido dando en vista de que la percepción es algo general, es a nivel de lo que nosotros opinamos respecto de cómo se están pagando los impuestos y administrando esos recursos. Luego, las personas o contribuyentes tienen un conocimiento
que finalmente redunda o resulta en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De acuerdo a la encuesta que ustedes tienen, las preguntas que evalúan la percepción o que se estudia la percepción son 5, que ustedes las van a tener que detallar ahí. Luego ustedes tendrán también que detallar las 4 preguntas que evalúan el conocimiento y finalmente se plantearon 3 preguntas que evalúan el cumplimiento. Dentro de esta misma metodología, ustedes también van a tener que explicar cómo se elaboró, cómo se estructuró la base de datos para el análisis, ¿sí? Yo aquí también les he puesto de manera general lo que se ha puesto, ¿sí? Aquí yo les digo que se tiene que abrir una hoja de Excel en la que en la parte superior se va colocando cada una de las preguntas que constan en la encuesta y en la parte vertical se coloca el ID o el RUC de cada una de estas personas que fueron o profesionales que fueron encuestados, ¿sí? Entonces todo eso ustedes tienen que hacer. Luego de eso, también dentro de la misma metodología se explica cuáles han sido los criterios que en esta oportunidad se ha utilizado para decir si es que estos profesionales tienen un alto, bajo, medio nivel de cultura tributaria. ¿Sí? Entonces, como nosotros decimos que se han establecido 3 variables, la percepción, el conocimiento y el cumplimiento, cabe recalcar que la percepción no es posible medir, ya que es una opinión mía o una opinión de cualquiera de los profesionales respecto del resto, ¿sí? Pero en cambio nosotros sí vamos a poder evaluar el conocimiento que tienen estos profesionales y el cumplimiento. Y en función a las 2 últimas variables que yo les he indicado, vamos a medir la cultura tributaria de estos profesionales. Para medir el conocimiento, como les dije anteriormente, se han planteado 4 preguntas y se ha establecido que las personas que respondan las 4 preguntas tendrán un alto grado de cultura tributaria. Las personas que respondan de 2 a 3 preguntas tendrán los que responden 4 preguntas tendrán un alto grado de conocimiento. Los que respondan de 2 a 3 tendrán un medio en conocimiento y finalmente los que respondan de 0 a 1 pregunta tendrán un bajo conocimiento respecto de la normativa tributaria. De esa misma forma, para evaluar el cumplimiento, se han planteado 3 preguntas y en función de ello también se ha hecho una tabla que contiene rangos, en el que decimos que tiene un alto un alto cumplimiento si es que contesta las 3 preguntas planteadas y tiene un nivel medio de cumplimiento si es que responde 2 preguntas y bajo si es que responde de 0 a 1. Entonces, una vez estudiados de manera independiente estas variables, el cumplimiento y el conocimiento, finalmente se establece otra tabla que nos permite medir ya la cultura tributaria, ¿sí? En total, son 4 preguntas que miden el conocimiento, más 3 preguntas que miden el cumplimiento, entonces en total estaríamos hablando de 7 preguntas que van finalmente a medir el grado de cultura tributaria de estos profesionales, para lo cual se ha establecido un nuevo rango en el que se dice que si estos profesionales responden de 0 a 2 preguntas, tendrán un bajo nivel de cultura tributaria y si responden de 3 a 5 preguntas, medio, y si responden de 6 a 7 preguntas, tendrán un alto grado de cultura tributaria, ¿sí? Listo, entonces nosotros explicamos ahí en la metodología cómo se ha desarrollado este trabajo y cuáles han sido las variables que nosotros hemos considerado para concluir si estos profesionales tienen alto, medio o bajo nivel de, primero, conocimiento, después cumplimiento y de manera general ya la cultura tributaria. Entonces, en esta oportunidad yo me voy a trasladar
cabe que si ustedes desean hacer alguna pregunta en lo que les estoy diciendo, simplemente ustedes alzan la mano y yo les podré responder lo que ustedes, la duda que se les generó respecto de la explicación. Ya, como por el momento no hay dudas, entonces yo voy a irme o trasladarme a la base de datos que se ha estructurado de acuerdo a la encuesta que ustedes tienen para poder ya hacer los análisis. Recuerden que la explicación de cómo se elabora esta base de datos ya está y de hecho ustedes tienen que ponerla en el capítulo 2, ¿sí? Donde dice metodología. Aquí yo he procedido y ustedes también van a tener que hacer de esta forma, a elaborar prácticamente dos bases de datos. Una que está de acuerdo a las preguntas que evalúan la percepción, que es esta, ¿sí? Yo tengo una hoja donde están absolutamente todas las preguntas básicas, como es el RUC, la profesión que tienen estos profesionales, cuál es el título de cuarto nivel máximo que ellos han alcanzado, el rango de edad en los que se encuentran, el género y las preguntas. Ustedes dirán, ¿qué significa este P per 5.1? Si ustedes tienen a la mano la encuesta, ¿sí? Pueden ver que dentro de los enunciados está la pregunta 5, ¿no es cierto? Que dice, ¿por qué cree usted que los ciudadanos pagan impuestos? Dentro de esa pregunta nosotros tenemos 4 alternativas. Entonces, lo que yo he hecho aquí es a la opción están obligados por ley ponerle un P que significa pregunta, per que evalúa la percepción, 5 que corresponde a la pregunta y 1 es la alternativa. Por eso ustedes ven per 5.1, per 5.2, per 5.3, per 5.4, ¿sí? Porque son 4 alternativas de la pregunta 5, ¿ya? De la misma forma con la pregunta 6, igual ahí dice per 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, porque aquí nosotros le hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que ustedes igual cojan la encuesta y la vayan viendo y comparando para que puedan hacer preguntas si es que tienen alguna duda. De esa misma forma se ha hecho con la pregunta número 7, que también evalúa la percepción y en el cual tiene simplemente 3 opciones de respuesta. Per 7.1, 7.2 y 7.3, ¿no es cierto? Después seguimos con la pregunta 8, que también tiene 3 opciones de respuesta y que evalúa igual la percepción todavía. Entonces, por eso ustedes pueden ver ahí per 8.1, per 8.2 y per 8.3. De igual forma, y finalmente también la pregunta 9 evalúa la percepción y aquí se han planteado 4 opciones de respuesta. Por eso ustedes tienen ahí per 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4. ¿Sí? Y con esto se termina ya de colocar en la parte superior las preguntas. Ahora, dentro del... Ya. A ver, dígame esto, Aníbal. Encienda su micrófono y me hace la pregunta. Creo que le tienes que pinchar aquí, ¿no? En este globito. ¿No? Ahí. ¿No? Dígame, Aníbal, porque él no tiene el micrófono encendido. Tiene que salir así. Y no le tienes que dar no tienes que darle ¿La palabra? Sí, mira, pone ahí y dice convertir en presentador. No le tienes que poner eso, ¿no? Aníbal, ¿puede por favor usted encender el micrófono porque lo tiene apagado?
y de ahí usted puede hacer la pregunta. El micrófono tiene que salir acá. Ponte aquí en el rabito para ver si no hay una pregunta en el chat. No. Aníbal. Aníbal, usted en la parte inferior de su pantalla tiene un micrófono. Seguramente el suyo está con una raya, por eso no le permite hacer la pregunta. Entonces, presione ahí para que se active y puede hacer la pregunta. Aníbal. Estamos continuando. Bueno, en todo caso, si es que a lo mejor puede usted plantear la pregunta por mensaje, también leemos y le respondemos de una forma verbal, ¿ya? Mientras tanto, voy a continuar explicando la tabla del Excel. Dentro de o en la columna del RUC, ustedes ahí, esa columna la van a llenar al momento o después de que ustedes ya tengan todas las encuestas realizadas. En la parte superior de su hoja, ¿no es cierto? O de su encuesta, ustedes van a poner el RUC que corresponde a la persona que ustedes le hicieron la encuesta. Pero eso ustedes no le van a preguntar a él, sino ustedes tienen una base de datos de dónde van a sacar, porque no es muy conveniente que molestemos mucho a la persona que nos va a proveer la información, sino somos nosotros mismos los que vamos a copiar ese RUC de la base de datos que nos ha sido entregada, ¿sí? En la columna de la profesión, ustedes ahí tienen que llenar de acuerdo a la encuesta de acuerdo a lo que les respondió el encuestado, ¿no es cierto? Yo aquí he puesto ciertos ejemplos, que a lo mejor el encuestado es un contador, puede ser un ingeniero civil, un economista. Entonces, ustedes llenan absolutamente ahí todas las profesiones de estos encuestados, ¿sí? En la tercera columna, que nos consulta sobre el máximo título de cuarto nivel que han alcanzado estos profesionales, ustedes ahí de igual forma van a poner PhD, maestría, especialidad o ninguno, ya que esas son las alternativas, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven que el señor señaló en PhD, entonces ustedes ¿qué hacen? En la base de datos le ponen PhD. Y si el señor señaló con una X en maestría, entonces ustedes le ponen maestría, ¿sí? Aquí en el rango de edad, nosotros le hemos hecho un pequeño ajuste y si ustedes ven ahí a través de un comentario, yo he puesto que los que tienen una edad de 20 a 40 años, vamos a ponerle en nuestra base de datos como 1. Los que tienen una edad comprendida entre 41 y 60 años, vamos a poner como 2. Y más de 61 años le vamos a poner como 3. Por ejemplo, este contador que tiene un título PhD tiene una edad mayor a 60 años, por eso yo le he puesto 3, ¿cierto? Y obviamente es un hombre, esta persona que me ha respondido, ya que su género es masculino. Y respecto de las preguntas, nosotros vamos aquí a colocar un 1 la respuesta, ¿sí? Si es que, por ejemplo, el señor me dice, si nosotros le consultamos, ¿por qué cree usted que los ciudadanos pagan los impuestos? Y él le respondió, digamos que le respondió las 4 opciones. Dice, bueno, yo pago o yo creo que pagan los impuestos porque están obligados por ley, entonces usted le pone 1. Si es que el señor dice, ¿sabe qué? Yo creo que pagan impuestos por evitar multas y sanciones. Entonces, si ahí señaló el señor, usted también en su base de datos le va a poner 1. Si es que el señor dice, yo creo que todos pagan impuestos por aportar al bienestar social, entonces ustedes le ponen 1. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo le ponen 0? Ustedes le ponen 0 cuando los encuestados dejaron en blanco esa pregunta o no la contestaron. Ahí ustedes van a poner
0, ¿sí? Porque aquí da la casualidad que a la pregunta 6, por ejemplo, de la opción tasas impositivas, el señor no respondió nada. De la alternativa 2 tampoco no respondió nada y simplemente seleccionó la alternativa 3. Entonces, como él seleccionó la alternativa 3, ustedes le ponen un 1. Y así sucesivamente con el resto de preguntas. ¿Sí? Esta muestra que yo tengo acá, y la voy a deslizar para que ustedes puedan ver, es una base de datos de 200 encuestados, ¿sí? Entonces, aquí se ha creado, insisto, esta base de datos con 200 profesionales de diferentes títulos y también de diferentes profesiones. Entonces, cuando nosotros ya tengamos absolutamente lista esta base de datos correspondiente a la percepción, podemos empezar ya a elaborar el capítulo 3 que dice análisis, ¿no es cierto? Dentro de este capítulo 3 yo les he hecho varias recomendaciones y me voy nuevamente a ir a la hoja de Word donde dice capítulo 3, análisis y discusión de resultados. Yo le he puesto aquí si cabe el término, un subtítulo que dice análisis de resultados. Este es un ejemplo como ustedes pudieran poner aquí. En este apartado se presentan los resultados de la investigación respecto de la percepción en la que se presenta la descripción de cada una de las preguntas. Luego de ello, se presenta el nivel de conocimiento y finalmente el nivel de cumplimiento, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy como que haciendo una introducción de todo lo que se va a presentar dentro de este dentro de este tema en particular, del análisis de los resultados. Entonces, yo después o a continuación de eso pongo percepción. Dentro de la percepción, yo les he indicado aquí con ejemplos incluso que ustedes tienen que poner la pregunta, en este caso, profesión que ejerce, ¿no es cierto? Usted coloca la pregunta en su hoja de Word, luego de eso hace como una pequeñísima introducción al gráfico, ¿sí? Qué sé yo, usted dice en la siguiente gráfica se presentan los resultados respecto de las profesiones de la encuesta o de los encuestados. Luego coloco la gráfica, después de ello hago una descripción de la gráfica y de igual forma les he puesto un ejemplo. De acuerdo a lo que se observa en la gráfica, en su mayoría son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, los que han sido encuestados, ¿sí? Eso es como para todas las preguntas. Ustedes, insisto, en la variable percepción graficamos absolutamente todas las preguntas, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que, de acuerdo a la normativa de la biblioteca, revisar y ver dónde tienen que poner el número de la gráfica. ¿Sí? Si es en la parte superior, ponen el número de la gráfica. Si es en la parte inferior, ponen también el número de la gráfica. Yo eso no les he puesto, pero ustedes tienen que ponerlo. Yo solamente les he puesto ahí la fuente, ¿cuál va a ser? La base de datos, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que poner elaborado por, si es hombre, pondrán el autor, si es mujer, pondrán la autora, ¿ya? Entonces, aquí yo igual les he puesto también ya un ejemplo que nos permite ver los resultados sobre el título de cuarto nivel. De acuerdo a los 200 encuestados que se ha tenido en esta base de datos, sorprendentemente podemos decir que el 25% de ellos tiene una especialidad en alguna cosa que esté relacionado con su profesión, ¿no es cierto? El 25% tienen un título de maestría, el 25% también no tiene ningún título y el 25% tiene un título de PhD, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿cómo yo hice este gráfico? Entonces voy a volver a la base de datos para explicarles cómo hice yo o cómo obtuve yo ese gráfico. Ese gráfico ustedes lo pueden obtener de dos maneras.
Pero una de ellas es, por ejemplo, que yo utilicé tabla dinámica, ¿no es cierto? Tabla dinámica, aquí. Ustedes deben estar viendo, voy a revisar si es que hay alguien que tenga alguna pregunta o haya hecho alguna pregunta. No. Entonces, continuamos. Ya. En esta hoja yo tengo la tabla dinámica. Yo creo que todos ustedes o muchos de ustedes sabrán manejar la tabla dinámica, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes no lo saben, en la parte superior del Excel hay una donde dice insertar, ustedes presionan y al lado izquierdo se les va a presentar tabla dinámica. Ustedes presionan ahí y automáticamente les va a salir todas las variables que tienen ustedes establecidas en la base de datos. ¿Sí? Entonces, pero yo como ya la tengo prácticamente esa tabla dinámica, entonces yo simplemente la voy a presionar y voy a hacer alguno de los análisis y específicamente respecto de del máximo título de cuarto nivel que estos profesionales han alcanzado. Entonces, aquí como yo tengo algunos análisis que he estado haciendo, voy a dejarla en blanco para que podamos utilizar, ¿ya? Entonces, como yo voy a ver cuál es cuántas personas tienen un título de maestría, de doctorado, entonces voy a pinchar donde dice máximo título de cuarto nivel, ¿sí? Y automáticamente si presiono ahí se me va a ir abajo dentro del grupo de filas, ¿sí? Y después otra vez presiono sobre esa pregunta, máximo título de cuarto nivel y arrastro y pongo en sumatoria de valores, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya pueden ver que se ha podido determinar que tienen especialidad 50 personas o 50 profesionales, tienen maestría 50 profesionales, no tienen absolutamente ningún título de cuarto nivel 50 profesionales y son PhD 50 profesionales. ¿Sí? Entonces ustedes a partir de esto, qué sé yo, le pueden copiar, hacen un control C y la pegan más abajito para que ustedes puedan manipular, ¿sí? Entonces ahí presionan donde dice valores, ¿no es cierto? Para que se les quede estática y no se les mueva. Y ustedes ahí simplemente proceden ya a manipular de acuerdo a cómo ustedes quieran que se presente esta información. Pero lo que yo sí les pido es que, y aprovecho la oportunidad para decir que en todas las preguntas que evalúan la percepción, tienen que presentar únicamente gráficos, ¿sí? Solo el gráfico, no la tabla y el gráfico, ni la tabla, no. Hemos decidido de que para que haya una uniformidad en la presentación de la información, solamente se va a presentar gráficos, ¿sí? Entonces, volviendo aquí a la hoja de Excel, yo, por ejemplo, aquí le voy a poner, qué sé yo, títulos, por decir, ¿no es cierto? O títulos superiores. Ustedes aquí tienen que poner un título que esté de acorde a lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Títulos, y acá, qué sé yo voy a poner, por ejemplo, respuestas, ¿no es cierto? Porque esas son las respuestas que han dado. Pero nosotros para poder graficar, le vamos a transformar a porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿y cómo transforma a porcentajes? Simplemente dividiendo, en este caso, 50 para 200 y me va a dar un 25% y así hago con todas las otras opciones para que 25. Para poder hacerlo
en gráfico, ¿sí? Listo. Entonces, esto yo simplemente lo convierto en porcentaje. En la parte superior ustedes ya saben. Y de ahí procedo a graficar. Si nosotros sumamos aquí estos 4 porcentajes, nos va a dar 200, ¿no es cierto? Entonces, eso significa de que la gráfica está bien, porque la base de datos está hecha sobre 200 profesionales. Entonces, tenemos que poner ahí, nos tiene que cuadrar estos porcentajes con 100%, ¿sí? Entonces, ahí procedemos a resaltar o a señalar la parte que queremos que nos grafique. De ahí nos vamos a insertar y escogemos alguna de las barras que sea de nuestro gusto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a, como nosotros somos los que estamos haciendo este trabajo, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de darle la forma que nosotros consideremos conveniente respecto de la forma de presentar la información, ¿no es cierto? Es por eso que aquí yo he escogido esta, ¿no es cierto? Una vez que ya tenga la gráfica, pincho donde dice, donde está el signo más, y ahí ustedes van a poder hacer cualquier tipo de modificación al gráfico, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a crear un nombre para el eje de las X, ¿no es cierto? O X de las X. Entonces, le pinché ahí, ¿sí? Y también yo le voy a poner una etiqueta a los datos. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner profesionales, porque aquí recuerden que son profesionales los que están. Aquí está muy feo esto. Ya. Profesionales, entonces dejamos ahí, ¿no es cierto? Esto no me sirve, yo le borro, este título de acá tampoco me sirve a mí, o sea, yo considero que no me sirve, entonces borro. Esto de acá tampoco me sirve porque es redundante para la gráfica, ¿no es cierto? Entonces le quito. Aquí veo que me está dando mucha información, perdón, Control Z. Me está dando esto mucha información, entonces la quiero quitar. A ver, la voy a quitar solamente esta. A ver si esto me permite. No. Sí, sí me permitió. Entonces, mientras más sencilla sea la gráfica, mucho mejor. Esto también, por ejemplo, que ya es redundante ponerle los porcentajes aquí, después ponerle los porcentajes también sobre la barra. También es recomendable que le quitemos, ¿sí? Entonces yo les pediría que más bien quiten eso para que la gráfica sea sumamente sencilla y presente lo que nosotros queremos en realidad demostrar. Y acá donde dice título del gráfico, ahí le vamos a poner la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál era la pregunta? Nos dice máximo título de cuarto nivel. Ahí le vamos a poner máximo título de cuarto nivel, ¿sí? Máximo título, todo esto va con, tenemos que cuidar igual la ortografía, título, ¿no es cierto? Máximo título de cuarto nivel. Entonces, esta gráfica simplemente cogemos y la copiamos en el Word, que es lo que yo he hecho y lo que se ha visto acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ya la primera gráfica respecto de la segunda pregunta, ¿sí? La primera pregunta, bueno, eso ya dejo para que ustedes puedan desarrollarla y puedan graficar, pero ustedes ahí ya tienen un modelo sobre la que he hecho respecto de la segunda pregunta y cómo pueden y qué fuentes ustedes pueden o qué herramientas pueden utilizar para poder hacer para poder obtener la gráfica. Entonces, una vez que tenemos la gráfica en la parte inferior, tenemos que hacer un análisis, ¿sí?
Pero el análisis no tiene que ser una repetición de lo que ya es obvio en la gráfica, sino que nosotros vamos a hacer una descripción un poco similar a la que yo he puesto. Yo estoy segura de que ustedes van a poder mejorar esta descripción que yo he hecho. Es bastante básica, ¿no es cierto?, pero que sirve como modelo. Entonces, de todas formas, yo les he puesto, de acuerdo a lo que se puede ver en la gráfica, no hay ningún título de cuarto nivel que destaque sobre la otra, ¿no es cierto? Cabe precisar únicamente, la cuarta parte de los encuestados no tienen un título de cuarto nivel. Si ustedes ven, el 25% de los encuestados no ha estudiado un posgrado, ¿sí? Entonces, prácticamente estoy diciendo lo que veo en la gráfica, pero no estoy repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero insisto, yo sé que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Por eso, esto no es nada más que un modelo. Dentro de este documento igual Word, yo ahí les he puesto la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, de cómo ustedes tienen que ir haciendo. Ya. Dentro de estas preguntas que evalúan la percepción, si ustedes pueden ver, hay muchas preguntas que los encuestados pueden responder más de una opción, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en ese caso, ¿qué tienen que hacer? Y ahí solamente ya les voy a explicar en la diferencia, ¿no es cierto? Dentro de la descripción, ustedes ahí van a explicar que en esta oportunidad o en esta pregunta, los encuestados han tenido la opción de responder a más de una opción, ¿sí? Aquí también para demostrar eso, yo les he graficado por qué cree usted que los ciudadanos pagan los impuestos. Esta es la pregunta 5, ¿no es cierto? Entonces, ahí también les he puesto, insisto, una explicación que es bastante general, pero que no es la repetición de lo mismo, ¿no es cierto? Por eso yo les digo, los contribuyentes perciben que en el Ecuador se cancelan los impuestos por temor a exponerse a auditorías y porque las leyes obligan. Esto es una recomendación para ustedes. Y tienen que poner en todas las gráficas que haya la opción de responder más de una. Es importante indicar que los contribuyentes seleccionaron más de una alternativa, ¿no es cierto? Y bueno, yo les he puesto ahí en letras pequeñas, esto debe especificar únicamente en las preguntas que los profesionales tenían la opción de responder más de una alternativa. Otra cosa también puede darse, que en preguntas que tengan una sola opción de respuesta correcta, pero sin embargo no respondieron, entonces ustedes ahí le tendrán que poner simplemente es 0, ¿ya? Entonces eso sería con respecto a las preguntas que evalúan el conocimiento. Voy a revisar si es que alguien tiene alguna pregunta o haya escrito. No. Entonces, continuamos con la explicación, pero yo quisiera que me respondan vía mensaje si es que no pueden utilizar el micrófono para ver si es que se está entendiendo lo que les estoy indicando o no me explico. ¿Podrían, por favor, escribirme por mensaje en cuando sea? ¿Sí? Estimados estudiantes, ¿están ahí? Pero sería la pregunta 10. No, desde la 9 es una sola. No pueden aquí marcar más de 2. Sí. Sí. A partir de la pregunta 9 o la pregunta 9, ahí ya deberían responder
los encuestados únicamente una opción. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si por un lado responden, qué sé yo, dos alternativas? Por un lado dicen, bueno, ¿cree usted que los ciudadanos pagarían los impuestos si el Estado no ejerciera su potestad controladora? Digamos que ustedes me hacen la encuesta a mí y yo les digo todos, y después les digo ninguno. ¿No es cierto que yo mismo me estoy contradiciendo? Porque por un lado estoy diciendo, yo creo que todos pagarían, pero después estoy diciendo, yo creo que ninguno pagarían. Entonces, o sea, ¿es lo uno o es lo otro? ¿Sí? Entonces, por eso esta pregunta 9 tiene únicamente una opción de respuesta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, señores estudiantes, prácticamente hemos visto la percepción, ¿sí? La percepción, como les dije al inicio, es de manera general para todo el grupo encuestado. Entonces, ya hemos terminado de ver esta variable, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo he elaborado también otra base de datos, como ustedes pueden ver o como se proyecta en pantalla, respecto o para que me permita evaluar el conocimiento y el cumplimiento. Por eso le he puesto a la hoja B, que es base de datos, y también le he puesto ahí cono, que es conocimiento, y cumpli, que es cumplimiento, porque aquí esta base de datos me va a servir para que yo pueda analizar dos variables, ¿sí? Entonces, con la misma encuesta que ustedes elaboraron la percepción, van a utilizar para que ustedes puedan elaborar acá la base de datos para estudiar o analizar el conocimiento y el cumplimiento. Las cuatro primeras preguntas son prácticamente las mismas que utilicé para la percepción, porque esas son las básicas, son las bases, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Simplemente hacen un control C, un control V de la base de datos de percepción y la habilitan para que puedan aquí tabular las preguntas que evalúan el conocimiento y el cumplimiento. Ya. Entonces, como a partir de la pregunta 10, insisto, si ustedes tienen ahí la encuesta, la pregunta 10, 11, 12 y 13 evalúan el conocimiento de los encuestados, ¿sí? Entonces, es por eso que yo he puesto igual aquí P, CO10, PECO11, PECO12 y PECO13, porque CO es conocimiento y si ustedes siguen viendo, en la otra columna está el PQ14, PQ15, PQ16, que evalúan el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta base de datos? Como ustedes aquí tienen que solicitar a los contribuyentes, ¿no es cierto?, que solamente seleccionen una opción, porque si ellos seleccionan dos opciones, entonces ustedes tendrían que darle por mala esta respuesta, ¿sí? Es decir, aquí valen únicamente una respuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que el contribuyente no acierta la respuesta? ¿Sí? Si es que no acierta la respuesta, ustedes simplemente le dejan vacío o le ponen 0. Aquí lo más recomendable es que simplemente le dejen vacío, pero los contribuyentes que aciertan la opción correcta tendrán ustedes que ponerle 1. La compañera Isabelita ya les va a pasar cuáles son las las opciones de respuesta correctas, para que ustedes al momento de que ya tengan todas las encuestas, ustedes puedan ir tabulando. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en la pregunta 10 es correcta la opción o la alternativa recaudar impuestos, ¿sí? Entonces, esa es la opción correcta, ¿no es cierto? Entonces, si es que algún
algún profesional señaló recaudar impuestos, ustedes le ponen 1. Si es que algún contribuyente señaló que la función de la administración tributaria es imponer sanciones, ustedes le tendrían que poner ahí 0 o le dejan en blanco, ¿sí? Porque 0 no significa nada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes van a ir tabulando estas preguntas. Y ahí no va a ser necesario de que ustedes creen, qué sé yo, un PQ 10.1, PQ 10.2, PQ 10.3. No, aquí simplemente es P10, nada más. ¿Por qué? Porque simplemente hay una opción de respuesta correcta. Por eso, ¿sí? E insisto, cuando es correcta, ustedes le ponen 1, y si es incorrecta o señala cualquiera de las otras opciones, ustedes le dejan en blanco o le ponen 0. Pero si es que le dejan en blanco todo. Si es que le ponen 0, ponen 0 a todo, ¿ya? Listo. Entonces, de esa misma forma, ustedes van a tener 200 opciones de respuesta, ¿no es cierto? Ahora, ustedes si ven que después de las preguntas yo he creado, esto ya es parte del análisis y es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Nosotros hemos dicho aquí, y por eso les he señalado incluso por colores, que la pregunta 10, 11, 12 y 13 evalúan el conocimiento. ¿Ustedes qué van a hacer aquí? Simplemente van a proceder a sumar, ¿no es cierto? Este contador que tiene un título de 4º nivel de PhD, ¿cuántas preguntas contestó correctamente? ¿No es cierto? Y que evalúan el conocimiento. Nosotros aquí podemos ver que esta persona solamente ha contestado una pregunta correcta, que es la pregunta 11, ¿no es cierto? Es decir, que el señor sabe que el pago de impuestos a la renta de personas naturales se cancela de acuerdo a una tabla progresiva del impuesto a la renta que va una tabla progresiva que va desde el 5 al 35%, ¿no es cierto? Entonces, él simplemente ha contestado bien una pregunta, ¿sí? Entonces, en conocimiento, si nosotros vemos un poquito más a su derecha, ahí está, ¿no es cierto? Está un rango, qué sé yo, que también está del mismo color, en la que yo establezco y digo, listo, como son 4 preguntas las que me permiten evaluar el conocimiento, entonces yo voy a hacer un rango para decir si es medio, alto o bajo, como ya les expliqué en la metodología, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta pregunta este PhD que me ha contestado solamente una pregunta bien, ¿qué quiere decir? Que se encuentra dentro de este rango bajo, ¿no es cierto? Porque él está dentro de 0 y 1, ¿sí? Entonces, tiene un nivel de conocimiento bajo. Si es que nos vamos con... busquemos uno que haya contestado las 4 preguntas bien. Aquí está. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un economista que tiene algún tipo de especialidad. Él ha contestado bien absolutamente todas las preguntas que le evalúan el conocimiento. Entonces, él tendría un nivel de conocimiento alto, ¿no es cierto? Pero como nosotros aquí no les vamos no vamos a presentar resultados de forma individual, sino de forma grupal. Entonces, es por eso que, volviendo aquí a la columna del conocimiento, tenemos que proceder a sumar todas las preguntas de cada uno de los encuestados, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí simplemente he hecho... he sumado la primera y después he hecho un copy hasta el final, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo la columna que me evalúa el conocimiento y he creado también una columna
que me va a evaluar el cumplimiento. Como son 3 preguntas que evalúan el cumplimiento, entonces se ha procedido también a hacer una tablita de rangos, ¿no es cierto? En el que yo digo son 3 preguntas, ¿no es cierto? Y ahí está, de 0 a 1, bajo. Si contestan 2 preguntas, tiene medio, y si contestan 3 preguntas, tiene alto. En el primer caso, tiene 2 preguntas que ha respondido correctamente, entonces podríamos decir que tiene un nivel de conocimiento bajo, pero tiene un nivel de cumplimiento medio, ¿no es cierto? ¿Esto será posible? Es posible, porque eso es lo que demuestra la encuesta, ¿no es cierto? Eso es lo que demuestran los resultados, ¿sí? Y finalmente yo he creado una tercera columna, que esa es la parte esencial o central de esta investigación, en la que me permite evaluar ya de manera macro la cultura tributaria, ¿no es cierto? Pero yo para evaluar la cultura tributaria me he creado otra tablita, otro rango, ¿no es cierto? ¿Cómo? A la final son 7 preguntas que se han planteado para establecer el grado de cultura tributaria, entonces me he hecho otra tabla en la que yo digo, si es que me contestan de 0 a 2 preguntas, bien, tiene un nivel de cultura bajo. Si es que contestan 3, 4 o 5 preguntas, tendrá medio, y si contestan de 6 a 7, tendrá un nivel de cultura tributaria alto, ¿sí? De pronto les puede surgir aquí una duda y ustedes me dicen, ¿y usted en función de qué está estableciendo estos rangos, ¿no es cierto? Entonces, yo les puedo decir que hay una investigación obviamente, de una persona que establece estos rangos, ¿sí? En el que dice que se podría medir el nivel de conocimiento, cumplimiento y la cultura tributaria en función de establecer estos rangos. Y este es el rango más pequeño, porque hay otros rangos que son mucho más amplios, ¿sí? Pero nosotros nos hemos quedado con este, para saber solamente en 3 niveles, bajo, medio y alto. No nos hace falta nada más, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo vuelvo a hacer una sumatoria, ¿no es cierto? Dentro de la columna de cultura tributaria, vuelvo a sumar todos los unos, ¿no es cierto? Pero de las 7 preguntas. Y ahí podemos ver que este mismo PhD finalmente tiene 3 preguntas bien contestadas. Entonces, podríamos decir que se encuentra en un nivel de cultura tributaria media, ¿no es cierto? Porque eso dice el rango o esta tabla que hemos diseñado para elaborar, para medir la cultura tributaria como medio. Ya. Entonces, como aquí yo les estoy explicando, pero esto es de manera general, de manera específica, de manera particular de cada uno de los encuestados. Ahora lo que a nosotros nos interesa es presentarlo de manera agrupada, de manera más general. Para eso, también yo les invito a que podamos ir y hacer esos análisis utilizando la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo una tabla dinámica. Dentro de esta, yo también en el Word les sugiero cuáles pueden ser los cruces de variables que serían justos y necesarios para que nosotros podamos establecer, presentar estos resultados, ¿sí? Me voy a volver un ratito. Aquí está, ¿no es cierto? Me he trasladado al Word. Dentro del Word ya tengo un apartado que dice conocimiento y yo dentro de eso les digo a ustedes, en este apartado debe presentar únicamente tablas, ¿sí? Entonces, así como en la parte de la percepción presentamos gráficos, en lo que se refiere al conocimiento y cumplimiento vamos a presentar tablas. Aquí está un ejemplo también de lo que se podría colocar, ¿no es cierto?
aquí dice cruce de variables entre profesión y nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tendrán que hacer ese cruce de la variable, profesión y nivel de conocimiento. Asimismo, ustedes tendrán que hacer una breve introducción a la tabla, ¿no es cierto? Igual aquí les he puesto un ejemplo. En la siguiente tabla se presentan los resultados respecto del nivel de conocimiento por profesiones. Luego de ello, presento la tabla. Al pie de ella, obviamente, pongo el número de la tabla, después pongo la fuente y el autor, en este caso, cualquiera de ustedes. Y luego de ello describo, ¿no es cierto?, la tabla. Les he puesto también un ejemplo súper general. De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla, en su mayoría los contadores son los que tienen mayor conocimiento de tributación, qué sé yo, respecto de los ingenieros civiles, se me ocurre, o respecto de los médicos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tendrán que hacer como ese contraste, ¿no es cierto?, viendo entre grupos quién tiene un mayor conocimiento respecto de la tributación. Y luego de ello yo les sugiero que hagan otro cruce entre el máximo título de cuarto nivel de educación y el nivel de conocimiento. Otro cruce posible podría ser el rango de edad y el nivel de conocimiento. Otro cruce posible sería el género y el nivel de conocimiento. Y finalmente, en las variables anteriores, ustedes ven que van cruzando cada una de las preguntas de tipo general con el conocimiento. Pero yo después les digo que al final ustedes, si cabe el término, rematen, diciendo en términos generales cuál es el nivel de conocimiento que tiene el grupo en general, ¿sí? Los encuestados en general. Porque anteriormente nosotros estamos hablando primero de títulos, por ejemplo, qué sé yo, el título del PhD tiene mayor conocimiento respecto de la tributación que el que tiene maestría, o tiene mayor conocimiento de las leyes tributarias la persona que no ha hecho absolutamente ningún tipo de estudio de cuarto nivel respecto de los PhD, ¿no es cierto? Entonces, ustedes anteriormente hacen ese tipo de análisis, ¿no es cierto? Y posteriormente presentan ya dentro de esta variable conocimiento de manera general cuál es el grado de conocimiento de este grupo de profesionales encuestados. Entonces, voy a volver a la gráfica para que podamos aquí o para yo presentarles cómo se tendría que hacer esto. En esta oportunidad, vamos a ver qué tengo yo aquí. Ya. Digamos que vamos aquí a analizar el conocimiento. Entonces, yo voy a limpiar, por decir así, la plantilla. ¿Sí? Entonces, ahí se ha quedado en blanco. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar lo primero que yo les he puesto en Word. Sí, esta. Vamos a analizar el título de cuarto nivel de educación y el nivel de conocimiento. Vamos a sacar ese análisis. ¿Qué tomo yo? Tendría que tomar, obviamente, el máximo título. ¿Sí? Pincho o le bajo hasta la celda donde dice filas. Luego de ello, arrastro nuevamente el mismo y le pongo dentro de, conocimiento. La celda que yo creé, conocimiento, que está en la parte inferior, esa es la que yo le traigo y le coloco debajo de la celda de filas, ¿sí? Y esta misma también le voy a colocar en la otra celda que dice sumatoria de valores, ¿ya? Entonces, yo aquí, para hacer este análisis, yo no voy a sumar,
¿sí? Porque si yo sumo, me va a dar otros resultados que no serían los adecuados, ¿sí? Entonces es por eso que yo voy a presionar en esta pestaña y voy a cambiarle la opción, ¿sí? Y le voy a poner, no quiero que usted me sume los valores, sino yo quiero que usted me cuente, ¿sí? Entonces pongo aceptar y ahí me va a contar. ¿Ustedes creen que lo que ustedes acaban de ver es coherente con los resultados? Yo creería que sí, ¿no es cierto? Si es que nosotros nos acordamos de acuerdo al análisis que hicimos anteriormente, decíamos que el 25% de los profesionales tiene una especialidad. Decíamos también que el 25% tiene maestría. Decíamos también que el 25% de los encuestados no tiene absolutamente ningún título de cuarto nivel. Y también finalmente decíamos que el 25% de los PhD tienen, que el 25% de los encuestados son PhD. Ahora, como nosotros aquí estamos analizando el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir aquí? Que 13 personas han respondido de una manera incorrecta, ¿sí? Las preguntas que se les ha hecho respecto del conocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir a esta base de datos y traernos, para tenerla más cerca, ¿no es cierto?, esta plantillita o este rango, ¿no es cierto?, que me permite ver, de acuerdo al número de preguntas, en qué categoría estaría, ¿no es cierto?, o en qué nivel. Entonces, yo le voy a copiar acá, ¿sí? Entonces, le copio. Me dice, si es que la persona ha respondido de 0 a 15, perdón, de 0 a 1, tendría un nivel de conocimiento bajo. Entonces aquí me dice que 50 personas, perdón, que 13 personas no han respondido, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente voy a sumar más, a ver, para que no se me mueva, mejor le voy a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar y voy a ponerle más aquí abajito. Aquí le voy a poner acá, ¿sí? Entonces aquí pincho en la parte superior y le pongo el pegar valores. Ya, ahí tengo. Pero para ello también me voy a acompañar de esta base que me hice, ¿no es cierto? Control X y la voy a llevar aquí abajo, ¿sí? Para tenerla más cerca y poder ver. Entonces, aquí yo, ¿qué tengo que hacer? Aquí yo tendría que sumar. Hay 13 personas que no han respondido ninguna pregunta. Entonces, sumo. Hay 21 personas que han respondido solamente una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo ahí 34 personas que están dentro del rango bajo, ¿no es cierto? Es decir, 34 personas de 50 que tienen un grado de especialidad están dentro de un bajo nivel de conocimiento, ¿sí? Ahora, tenemos 14 personas más, tenemos 14 personas que han respondido dos preguntas. Sí, tenemos 14 personas que han respondido 2 preguntas correctas y tenemos una persona que ha respondido 3 preguntas correctas, ¿sí? Entonces,
podríamos decir que 15 personas de 50 tienen un nivel de conocimiento medio, ¿no es cierto? Y simplemente una persona es la que tiene un nivel de conocimiento alto. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros, ¿qué queremos hacer aquí? Es comparar quién de estos grupos tiene un mayor nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, este proceso que hicimos aquí tenemos que hacerlo para todos, ¿sí? Entonces, voy a ver si es que me funciona y me voy a copiar todo esto. Ya, parece que sí me funcionó. Entonces, aquí, por ejemplo, los de maestría han respondido 38 personas, 8 personas no responden ninguna bien. 30 personas responden una pregunta respecto del conocimiento, responden bien, ¿no es cierto? Y apenas 6 personas responden 2 bien y 6 personas responden 3 preguntas bien, ¿no es cierto? Entonces, para que ahí ustedes ya pueden hacer, ¿no es cierto?, una comparación y pueden decir quiénes tienen un menor conocimiento de estos 4 grupos. 1, 2, 3. De estos 4 grupos. ¿Cuál dirían ustedes que tiene un menor nivel de conocimiento? ¿No es cierto? Aquí yo diría... Ah, no, este está mal. Porque este no... está mal este. Aquí está bien. Este también está bien. Y el que está mal es este. Que lo vamos a borrar y le vamos a volver a copiar, ¿sí? Entonces, bueno, esto pasa, ¿no es cierto? Y ahí está. Entonces, quiere decir que 16 han respondido 0, no han respondido ninguna y 16 han respondido una pregunta de los que no tienen ningún tipo de título de cuarto nivel. Nosotros solamente con esta información podemos ya decir quiénes tienen de estos grupos un menor nivel de conocimiento. Sí, ¿no es cierto? Irónicamente podemos decir que hay un empate, ¿no es cierto?, entre los que tienen maestría y los que son doctores, ¿no es cierto? Estos grupos, insisto, es un empate, ¿no es cierto?, pero se puede decir que que son uno de los grupos más deficientes, ¿no es cierto?, es decir, que tienen un menor conocimiento respecto de la normativa tributaria del Ecuador, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes aquí ya le van a hacer obviamente más bonito que yo, ¿no es cierto? Van a hacerle un cuadro que sea mucho más decente, que sea mucho más estructurado, organizado, y ustedes van a estar viendo ahí cómo les queda mejor representada la información, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, pueden transformarle a porcentajes, ¿no es cierto? Aquí dividimos para 50 para establecer el porcentaje. Este igual dividido para 50. Y aquí también este le dividimos para 50 para saber. Y ahí está, perdón, ahí está 1, ¿no es cierto? 1 es igual a el 100%. Y aquí tenemos ya el porcentaje. Y ustedes me dirán, ¿por qué usted divide para 50? ¿Por qué? Porque son 50 personas las que las que han hecho una especialidad, ¿no es cierto?, que a su vez se convierte en un 100%. Y así ustedes lo hacen para todos los diferentes grupos, ¿sí? Y establecen las diferencias que existen. Pero como les dije, no tienen que poner lo que ya es obvio en la tabla, ¿no es cierto? Sino
algo adicional que ustedes puedan aportar. Por ejemplo, como les dije aquí yo, en su mayoría se ve que los que tienen maestría y son PhD tienen un menor o tienen un bajo conocimiento respecto de la normativa tributaria del Ecuador, ¿no es cierto? Aquí ya podemos hablar de normativa tributaria del Ecuador porque esto es a nivel de leyes, ¿no es cierto? Exacto, y esto es a nivel de conocimiento. Entonces, insisto, esto tienen que llevarlo a su análisis, ¿sí? Y aquí ustedes lo irán haciendo. Y de esta misma forma ustedes tendrán que hacer con el cumplimiento, no cambia nada, ¿sí? Esa misma metodología la van a seguir para el cumplimiento, esa misma metodología la van a seguir también para definir finalmente la cultura tributaria, ¿sí? Entonces, dicho eso, voy a pasar a explicarles el siguiente apartado del mismo capítulo 3, que dice discusión de los resultados, ¿ya? Dentro de la discusión de los resultados, yo les voy a pedir de la manera más comedida que aquí ustedes preparen, más bien, empiecen indicando esto. En esta investigación se ha determinado que los elementos de la cultura tributaria son percepción, conocimiento y cumplimiento, ¿no es cierto? Y ustedes se preguntarán, esto de percepción, conocimiento y cumplimiento, ¿de dónde salió? Eso sale de la bibliografía, del marco teórico, que ustedes ya lo tienen armado, ¿no es cierto? Ustedes ahí han investigado varias fuentes, ustedes han revisado varias investigaciones como artículos, ¿no es cierto?, que ya han realizado otros investigadores a nivel mundial, a nivel local, a nivel de Sudamérica, donde ustedes quieran, ¿no es cierto? Y ahí ellos explican que hay varios aspectos o varios elementos que indican que deben tener las personas para categorizarse como que tienen un nivel de cultura tributaria alto, medio o bajo, ¿sí? Particularmente se ha tomado una investigación en sí en la que dice puntualmente que las variables para poder decir si es que tienen un alto, bajo, medio nivel de cultura tributaria son 3, ¿sí? Esto está sacado de un estudio ya anterior. No es que nosotros nos inventamos o cosas por el estilo, no, esto ya está dado por otras investigaciones. Entonces, como nosotros estamos analizando estas variables, por eso yo les digo que en esta parte de la discusión de resultados tienen que poner como ese antecedente. Y luego, y también la discusión de resultados la van a presentar en ese orden: percepción, conocimiento y cumplimiento. Dentro de la percepción, yo les voy a pedir que ustedes también hagan un cuadrito. Insisto, si es que lo pueden mejorar, sería magnífico, ¿no es cierto? Pero si no, pueden utilizar este modelo en el que ustedes van a detallar las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no es cierto? Y solamente la opción de respuesta con mayor frecuencia, ustedes la van a colocar ahí. Por ejemplo, qué sé yo, en la pregunta 5 que dice, ¿por qué cree usted que los ciudadanos pagan los impuestos? A lo mejor tienen mayor frecuencia el que dice, bueno, yo pago impuestos porque tengo temor a que me hagan auditorías y eso no me gusta, ¿no es cierto? Porque primero quedo mal ante la sociedad y tengo que enfrentarme a tanto papeleo que me va a pedir la administración tributaria, ¿no es cierto? Entonces, y al lado yo pongo el porcentaje. Ese porcentaje ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto? Lo tienen, lo tienen ya graficado de antes, ¿no es cierto? Que ya lo hicieron. Entonces, ustedes colocan ahí, igual se van a la pregunta 6, ¿qué factores cree usted que inciden en el incumplimiento? Igual, la más representativa también ustedes la colocan ahí y ponen el porcentaje, y así hasta llegar a la pregunta 9. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí?
Con esto estamos ya sintetizando los resultados que se han obtenido, los resultados más importantes respecto de la percepción. Ya, una vez que han terminado de elaborar ese cuadrito, van a hacer ya puntualmente la discusión de resultados. Yo aquí me he inventado una posible discusión. Por eso dice, en este caso se puede ver que la mayoría de los encuestados perciben que el resto de los contribuyentes cancelan los impuestos porque no desean exponerse a multas ni auditorías y otro grupo simplemente cancela porque la ley obliga, lo cual es concordante con el estudio realizado por Pérez 2017, en el que indica que los contribuyentes latinoamericanos cancelan sus obligaciones tributarias en contra de su voluntad y no desean aportar al Estado para que realice obra pública, ya que piensan que los recursos no son correctamente administrados. ¿Sí ven? Entonces, es en ese sentido que ustedes tienen que hacer la discusión de resultados. Este señor Pérez, ustedes ya lo tienen que tener en su marco teórico, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes en el marco teórico ya presenten algunos resultados de otras investigaciones que se hayan hecho, ¿no es cierto? Ustedes ahí tienen apartados que le permiten colocar las investigaciones que se ha realizado. Quizás ustedes me preguntarán, ¿pero dónde, profesora? Y yo les voy a señalar aquí, donde dice Estado de la Cultura Tributaria. Ustedes ahí pueden colocar, ¿no es cierto? Si es un estudio que se ha hecho a lo mejor en España. Entonces ustedes lo van a ubicar dentro de cultura tributaria en el mundo. Pero si ustedes encuentran un estudio que se ha hecho en Latinoamérica, entonces ustedes le pondrán dentro de Latinoamérica. Y si es que han visto ya que en el Ecuador hay otros estudios, entonces lo pondrán dentro de Ecuador, ¿ya? Entonces, en ese sentido tiene que ser la discusión de resultados. Aquí recién yo les he puesto un ejemplo respecto de la percepción. Ustedes más acá abajo tendrán que hacer respecto del conocimiento, respecto del cumplimiento y finalmente respecto de la cultura tributaria, ¿sí? Y estamos casi ya al finalizar la investigación, ¿no es cierto? Ya finalizando nuestro trabajo y nos encontramos con que tenemos que colocar las conclusiones y recomendaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tengo que poner en conclusiones y recomendaciones? En esta parte deben redactar los aspectos más relevantes o importantes. Obviamente tienen que ponerlo también en el orden de las variables, es decir, otra vez, aunque sea repetitivo, pero tienen que conservar el orden en función de la percepción, del conocimiento y del cumplimiento, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, respecto de la percepción se observa que los contribuyentes no cancelan, o más bien, se percibe que los contribuyentes o que el resto de contribuyentes no cancela porque tienen una falta de capacitación, ¿no es cierto? No cancelan porque falta de claridad o disconformidad con el destino de los recursos públicos, ¿no es cierto? Ustedes aquí podrán decir, a lo mejor, qué sé yo, si es que ya vamos un poquito más profundamente, pues podemos decir que los PhD son los que están mayormente inconformes o que tienen falta, ellos creen que hay falta de claridad en el destino de los recursos públicos, ¿sí? En ese sentido tendría que ser las conclusiones y recomendaciones. Nada más creo que no me queda por decir respecto del análisis en sí, pero yo creo que ya igual la compañera Isabelita ya les ha de haber dicho que dentro de la bibliografía ustedes tienen que colocar en orden alfabético
todas las fuentes que le sirvieron para estructurar su marco teórico y toda su investigación en general, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de los anexos tienen que colocar a lo mejor alguna ley, alguna tabla, base de datos o alguna cosa, ¿ya? No sé si es que tienen alguna pregunta respecto de lo que les he presentado. ¿Les quedó claro? ¿No se entendió mucho? ¿Se entendió nada? Entonces, ahora sí, se abre para que ustedes puedan hacer las preguntas. ¿Sí? A ver, alguien nos ha escrito. Dice, tengo una duda respecto de la pregunta 9. ¿Qué tratamiento se le va a dar a la pregunta 9, puesto que es de percepción? Ya. Dentro de... usted igual tendrá que presentar un cuadrito, ¿no es cierto? Porque a lo mejor yo, como Rosalía Inga, yo puedo responder que... ¿cree usted que los ciudadanos pagarían impuestos si el Estado no ejerciera su potestad controladora? Yo puedo decir que todos pagarían, pero a lo mejor la compañera Isabelita puede decir, yo creo que ninguno pagaría, ¿no es cierto? Entonces igual ustedes tienen que hacer ahí una gráfica, ¿no es cierto? Porque yo les dije que todas las preguntas que evalúen percepción, ustedes hacen gráfica. ¿Y ahí qué va a pasar? Es simplemente que ustedes van a decir de las dos encuestadas, una dice que todos pagarían y la otra encuestada dice que ninguno pagaría, ¿no es cierto? Entonces, siguen presentando ahí una barra o una gráfica, ¿sí? Espero haber dejado clara esa pregunta. ¿Alguien más tal vez desea hacer alguna pregunta? Insisto, pueden ustedes activar su micrófono y pueden hacer la pregunta verbalmente y así les escuchamos todos los que estamos participando en esta video colaboración. ¿Alguien más? A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 5, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que todos digan entendí, ¿no es cierto? Que diga Ángel. Ya, Angeli. Angeli que me diga si entendí, Aníbal también que diga si entendí, Gabriela que diga si entendí, Suani, no sé, puede decir yo no entendí nada, y Yesenia también puede decir no se entendió nada, ¿no es cierto? Pero lo importante es que se pronuncien, porque recuerden que ustedes tienen que hacer este trabajo, y yo les recomiendo de que lo hagan lo más pronto posible, ya que tienen fresco lo que les he dicho. También no dejen pasar mucho tiempo porque la mente es frágil y nos olvidamos, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación es que lo hagan, ¿verdad? Dígame, ¿qué? Angeli, dice gracias. Angeli. Ya, dígame la pregunta. Angeli. Qué difícil nombre. Mi estimada estudiante, lo que pasa es que no depende de nosotros, o sea, nosotros no les pusimos el número de encuestas, sino ustedes saben que la investigación siempre se tiene que hacer bajo unas especificaciones que ya nos hacen otros autores, ¿no es cierto? Otros autores que ya hacen investigación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros igual nos hemos basado en un procedimiento que me permite determinar una muestra X
respecto del universo que les dimos a ustedes. Entonces, si me pregunta que si es posible bajar la muestra, la respuesta es no, porque es de una manera técnica que nosotros les hemos solicitado que hagan sería el mínimo de encuestas que ustedes tendrían que hacer para poder generalizar esos resultados, ¿sí? Porque si hacemos 10, yo no puedo decir que con 10 yo voy a generalizar y decir los 200 profesionales o los profesionales del Cantón Quito tienen una cultura tributaria baja, ¿no es cierto? Porque eso sería imposible, las técnicas estadísticas no me lo permiten, ¿sí? Entonces, ahí lamentablemente, esas son las experiencias que todos los investigadores o los que estamos tratando de medio querernos ir por ese camino, nos toca sufrir, ¿sí? Tenemos que estar, insiste, cuando yo hice igual, y yo les contaba que cuando yo hice mi tesis de maestría, me tocó ir a estar parados en la puerta, a hacer 5 veces, y eso que me iba personalmente, y finalmente me decían no, pero uno como investigador no puede bajar las manos, sino tiene que motivarse y levantarse el siguiente día y decir, hoy día va a ser mucho mejor y voy a obtener las encuestas que necesito. Solo un sector, entonces mi universo sería del sector, porque no. Lo que pasa aquí, de acuerdo a lo que me preguntan, que le hemos dado todo o que está haciendo encuestas a todo el universo. No, se les ha dado a ustedes el universo completo, pero, sin embargo, por ejemplo, el universo puede ser de 200, ¿no? En algunos casos, pero de ahí se ha sacado una muestra y finalmente la muestra nos dice que tienen que aplicar a 80 profesionales, por decir, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden, de esos 200, ustedes pueden a cualquiera tomar y pedirle que les proporcione la información, ¿sí? Pero solamente son 66 encuestas. Perdón, o son 150, no sé, o sea, en realidad yo estoy haciendo ahorita, son valores que estoy dándolos al azar, pero como les dije, tenemos que, insisto, esto de la investigación y sobre todo las encuestas no es nada fácil. Sí, las empresas muchas de las veces están reacias a darnos la información porque les quitamos tiempo, por lo que sea. Por eso mismo es que hemos tratado de hacer las menores preguntas posibles, pero que nos ayuden a cumplir con el objetivo de la investigación. Claro, si su base de datos es de 266, ese sería el universo. Pero recuerde que en la parte inferior de esa base de datos a usted ahí le indican cuántas encuestas tiene que hacer, ¿no es cierto? Si son 266, usted vea o baje a la parte inferior y ahí está el número de encuestas mínimas que usted tiene que hacer. Obviamente, si es que puede hacer más, genial, pero ese es el número mínimo. Así es que les invito a todos a que revisen esa base de datos y en la parte inferior está el número mínimo de encuestas que ustedes tienen que hacer. Sí, y Isabelita también les explicó. Sí, o sea, como les digo, en realidad eso es, insisto, eso es a lo que nos tenemos que enfrentar y eso va a pasar, ¿sí? Y también nosotros, antes de proporcionarles esta investigación, nosotros ya les habíamos dicho que, este trabajo es fuerte, que quizás el mayor esfuerzo que ustedes tienen que hacer es en recaudar las encuestas. Así es que más bien el no
lo tenemos ya asegurado, ¿no es cierto? Ahora lo que nos toca es luchar para que nos den la encuesta a estos profesionales. Hay muchos que sí están dispuestos a darles, así es que más bien no nos pongamos pesimistas y vamos a hacer esta investigación, porque también cabe recalcar que se les presentó 2 opciones a ustedes, pero ustedes se fueron por esta opción que requiere de bastante esfuerzo y trabajo. Entonces, yo más bien les motivo para que sigan ustedes recabando la información, insistan. Manden un correo, manden 2, manden 3, manden 4, hasta que ya quizás el profesional de ver tantos correos se digne en contestarle la encuesta. Disculpen también para decirles que se les envió escaneado un oficio donde la universidad solicita a los profesionales la apertura para que ustedes, está el nombre en el oficio, puedan acceder a esa encuesta. Entonces ustedes, como acá arriba Gabriela decía, si sería bueno nos ayuden con alguna recomendación, ese sería el oficio que la universidad provee para que ustedes tengan un respaldo para acercarse a las personas, a los profesionales a pedir esa encuesta. Ahora, respecto al cronograma, claro, si es que no avanzan a terminar las encuestas en diciembre, que estaba previsto, no hay problema que lo trabajen hasta enero. Simplemente ustedes saben que al final ustedes ajustan sus tiempos en hacer la tabulación de esa información. Como ya les indicó Rosalía, ustedes tengan listas esas tablas, cosa de que el momento en que tengan las encuestas, llenan la información, hacen gráficos, tablas, tal como explicó, y luego proceden a hacer el análisis correspondiente. Es decir, ustedes tienen que tener la disposición en enero, si se quiere, o pues, también incluso en febrero, ojalá la primera semana, puedan salir con el trabajo completo. Ya. Aníbal dice, pero ¿se ve afectado el cronograma? Ya, bueno, esa pregunta ya la respondió Isabelita, entonces, claro, muchas de las veces se nos escapa, ¿no es cierto? No podemos como cumplir los plazos exactamente, pero aquí lo más recomendable es que tratemos de hacer nuestros mayores esfuerzos para poder nosotros cumplir con ellos. Sí, si es que nos demoramos más tiempo en recabar la información, entonces tratamos de acortar el tiempo haciendo los análisis, a lo mejor, ¿no es cierto? Y así finalmente cumplimos ya con el trabajo en las fechas establecidas. Así es, estimados estudiantes, entonces yo doy por terminada el margen de error. No, igual, de acuerdo, si ustedes leen, y de hecho le voy a pedir nuevamente a Isabelita que les ponga el libro de Sampieri, o ustedes también pueden incluso buscar en el Google, que ahí nos da que los márgenes de errores que nosotros podemos tener son 5, 3, 2, máximo hasta 10, ¿no es cierto? Pero ya 10 es un rango demasiado grande. Entonces, por eso nosotros hemos considerado conveniente, un promedio, es que el rango de error sea solamente del 5%, el margen de error. ¿Sí? Entonces, como les dije, estimados estudiantes, igual esta video colaboración queda grabada. Me imagino que ustedes la pueden volver a revisar las veces que sean necesarias para que puedan analizarla y hacer de mejor manera esta investigación. Ciertamente, quizás haya muchas cosas que no se ha podido explicar, pero porque quizás no las alcancé a dimensionar, pero en eso ya les van a poder ayudar las personas que están o los docentes que tienen la dirección de sus tesis, ¿sí? Entonces tendrán que apoyarse directamente con ellos para que puedan desarrollar este trabajo. Ellos también, la misma información que tienen ustedes,
tienen ellos. Entonces, les van a poder apoyar en el desarrollo de su trabajo. ¿Sí? De mi parte, muchas gracias y buenas noches a los que se conectaron. Y bueno, yo les felicito y los que no se han conectado, me entiendo de que tendrán que tener más apoyo, buscar más apoyo con sus directores, pero ahí sí ya les tocaría trabajar un poquito más, pero insisto, muchas gracias a los que se han conectado y hasta una próxima oportunidad y espero ya verles graduados en el siguiente periodo. Hasta luego. Les dejo con Isabelita. Gracias, igualmente felicito su participación en esta actividad muy importante donde se pueden aclarar muchas cosas que ustedes van a necesitar para presentar un buen trabajo. Bueno, algunos materiales se los subiré al entorno virtual de aprendizaje, igual se compartirán a sus directores de test para que ellos puedan dirigirles sus trabajos de mejor manera. Pues esperamos motivarles, digamos, para que sigan adelante, no se dejen vencer por estos inconvenientes de obtener las encuestas. Como decía Rosalía, es justamente la parte más complicada en un trabajo de investigación que requiere la aplicación de estos instrumentos. Buenas noches y estaremos en contacto a través del entorno virtual de aprendizaje.